Hoy, por primera vez en la historia de Colombia, un gobierno de Colombia se enteró de que los hermanos colombianos y colombianas tenían derechos humanos. Hablamos, te lo decía ahorita, que ellos están hablando de los derechos humanos de refugiados aquí, de desplazados en Venezuela, millones de venezolanos. Ya un momento, yo quisiera saber cómo es que llegó esa gente. O sea, cómo es que un gobierno de un país habla de desplazados hacia otro y nadie se pregunta, bueno, ¿cómo es que están refugiados allí? Eso no es responsabilidad del gobierno de ese país en primera instancia. ¿Cómo es que refugiados, tantos miles, millones de refugiados, bueno, miles de refugiados en todo caso, claramente establecidos como refugiados y además desplazados millones en otro país? ¿Quién defendió los derechos humanos del pueblo colombiano durante estas décadas que los estuvieron masacrando? ¿Y qué los llevó a tomar esa decisión de salir de su país? Si tú haces un balance, por ejemplo, de cuál fue la política de Estado de expresidentes, incluyendo Santos, donde, por cierto, entre el año 2013 al 2015, para no hablarte de los años 2010, 2011, 2012, bajo el gobierno de Santos, han asesinado 120 defensores de derechos humanos en Colombia. Los han matado a sangre y fuego por ser activistas de derechos humanos en defensa de campesinos, de trabajadores, de sectores vulnerables que en la propia Colombia no tienen derechos humanos. Y los activistas de derechos humanos colombianos, eso es, digamos, noticia mundial e internacional, los matan. ¿Quién los mata? De manera directa o indirecta, el propio Estado colombiano a través de grupos ilegales, parapoliciales, paramilitares. Y ahí usted no ve al Procurador General de Colombia, que creo que es el vocero más agresivo que colocó el Estado colombiano, el más grosero, el más escabroso, para lanzar la línea de ataque contra nosotros. Un señor ignorante de la ley, del derecho, que debiera volver a la escuela de derecho de pregrado. Ha dicho incluso este señor que él está preparando un expediente para ir a la Corte Penal Internacional y denunciar a Venezuela. La total ignorancia del derecho, pero a la vez también eso guarda tal, y es lo que creo, sabiendo que eso es improcedente, lo lanza al mundo de forma ofensiva, porque ellos tienen su vocería bien, no debería denunciar a Uribe, por ejemplo, bien colocada. Allá voy, ellos tienen su vocería bien colocada. Tenemos a la canciller que habla en los términos correctos de la diplomacia. Diplomáticos. ¿Verdad? Tenemos al presidente que de pronto su vocería va y viene según la oposición que pareciera domina el control del status quo, de los órganos de poder en Colombia, y someten a la vocería del jefe del Estado prácticamente a que diga un lunes algo, el martes otra cosa, el miércoles otra, el jueves otra. Tenemos por otro lado a el Procurador General, que pareciera más bien el vocero de un sector extremista paramilitar en el país, porque lo que hace es, cada vez que conversa, que habla, es lanzar fuego y no ser lo que es un Procurador General, ¿verdad? Porque pareciera que no hay independencia de ningún poder establecido en Colombia, sino la vocería la va llevando la parte más extremista de la ultraderecha de esa nación. Él dice algo, por ejemplo, tan aberrado como esto: Venezuela será denunciada por nosotros ante la Corte Penal Internacional. ¿Cuáles dos supuestos gruesos o líneas teóricas hay para que un país pueda ser denunciado en la Corte Penal Internacional y sea procedente? Según el Estatuto de Roma, que por cierto Venezuela firmó antes que cualquier otro país suramericano bajo la presidencia de Hugo Chávez. Recuerdo que era yo presidente de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional, o más o menos fue en esos años. Uno, crímenes de guerra, producto de acciones bélicas, de carácter, imagínate tú, militar, entre dos naciones en contra de un pueblo a través de la actuación irregular de un Estado contra otro o contra una población civil inocente que no tiene que ver con el conflicto bélico. Otra, crímenes de lesa humanidad. Para que esté el supuesto de crímenes de lesa humanidad debe obligatoriamente que existir un ataque sistemático, permanente, de exterminio contra esa población civil. Las matanzas de paramilitares con motosierras no entran ahí. Allá voy, del lado venezolano, ¿qué ha habido a favor de la población colombiana? Una atención sistemática y permanente para que tengan salud, educación, acceso a servicios públicos que no tuvieron en Colombia, porque
ni Santos, ni Pastrana, ni Uribe, ni Gaviria, ni Belisario Betancur, ni Turbay Ayala, y para ustedes contar, le dieron a esos 6 millones de desplazados colombianos que se vinieron a vivir a Venezuela durante todo este tiempo, incluso el Estado venezolano a partir del año de 1999 les regularizó una situación de carácter con el derecho a la identidad que no le habían dado gobiernos del pasado a ellos, ¿verdad? Para que tuvieran incluso acceso, muchos de ellos, a los servicios básicos sin el temor de ser deportados, etcétera, como ocurría en los gobiernos de los años 60, 70, 80 y 90 aquí. Entonces, fíjate, eso es lo que ha habido, una atención sistemática y permanente. Pero ¿qué dice el señor Ordóñez? Siendo el megafonero más violento contra el pueblo y el Estado venezolano, incitando al odio. Por ejemplo, ya se me ha comunicado a mí que en Colombia, en algunos lugares de Colombia, los venezolanos son atacados en las calles. Los pocos venezolanos, porque son muy pocos, que viven en Colombia, son atacados por los colombianos por la xenofobia. Esto está llevando a delitos, son delitos de lesa humanidad, promover la xenofobia, ¿verdad? Y eso está ocurriendo contra la escasa población venezolana que reside particularmente en Bogotá. Defensor, Colombia está llevando el tema a violación de derechos humanos y está llevando al momento del cierre de la frontera colombo-venezolana. Lo que está ocurriendo en este momento, que ellos visualizan, hacen ver al mundo a través de medios de comunicación, de sus dirigentes políticos, desde quienes conforman el Ejecutivo Nacional, el Ejecutivo colombiano, y ¿qué ocurre allí? Están llevando eso al tema de violación a los derechos humanos. ¿Por qué? Porque no les conviene hablar de la situación económica, de la situación política. No les conviene hablar, fíjate, Venezuela toma una decisión soberana que tal vez fue postergando, ¿verdad? De cerrar la frontera en el estado Táchira. Es una decisión soberana de un país que se está defendiendo ¿de qué? Uno, del contrabando de extracción que nadie va a negar existe. Del cual no habla Colombia. Sí, y que eso no existe. Y que desangra la economía venezolana. Del bombardeo a nuestra moneda, donde si usted ve que el Banco Central de Bogotá te coloca una paridad entre el bolívar y el peso, dándole al bolívar venezolano mayor, vamos a decirlo así, mayor fortaleza que el peso colombiano, usted ve que en Cúcuta las casas de cambio ilegales al margen de la ley del propio Banco Central colombiano de facto han sido legalizadas. Han sido legalizadas de facto, y ellas te colocan la paridad del peso con el bolívar a como le dé la gana, a como quiera un cambista usurero y delincuente hacerlo en Cúcuta. De eso no habla el Estado colombiano. No hablan, por ejemplo, de las leyes que desde la época de Pastrana, el hombre que minó de bases militares a Colombia, que viene aquí a hablar de derechos humanos, por cierto, que permitió que esas bases militares tuviesen soldados que violasen niñas. Ellos sí lo han hecho, niñas y jóvenes en Colombia impunemente, pero son tan arrodillados al imperio estadounidense que no se atreven ellos a denunciarlo eso al mundo. Entonces ahora inventan toda esta calada de mentiras utilizando un tema muy sensible como el tema de los derechos humanos para ocultar todo esto que te voy narrando. El contrabando de gasolina, la entrada y salida de delincuentes incluso que matan colombianos en Colombia, pasan la frontera y los entierran en fosas comunes en Venezuela. Ahora, ¿qué nos puede relatar no hablan usted? Nada de eso. Entonces, fíjate, te termino la idea. Ellos usan un tema sensible como el tema de derechos humanos para creer que comunicacionalmente, hablando de eso, Venezuela se va a ver presionada y en vez de seguir en la mesa de negociaciones diciendo, mira, nosotros vamos a abrir la frontera, pero derógame las leyes primero que legalizan el contrabando, ciérrame las millares de casas de cambio que están bombardeando la moneda venezolana y de ahí sacando el dólar negro ficticio paralelo para desangrar la economía venezolana. Combate en tu frontera, donde no tienen módulos policiales, ni militares, ni apostamientos de ningún tipo, las bandas organizadas delictivas que entran de Colombia a Venezuela. Y entonces Venezuela podrá ver si a partir de esas medidas que toma Colombia
abre la frontera. Ahora, es Entonces, la voluntad política para que eso se pueda desarrollar. ajá, Eso pero también. allá voy. Entonces ellos no hablan de nada de esto que te menciono y empiezan a inventar. No, que los militares venezolanos violaron y abusaron sexualmente de las mujeres colombianas. Yo vuelvo y repito, presente las pruebas verdaderas, no las forje, no coloque, no juegue con este tipo de escenas tan dantescas, porque ellos lo dicen y después no presentan nada y al otro día dicen otra cosa. Entonces ya no están hablando de que están deportando refugiados, lo dijeron al principio.